Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches, según la hora que nos veas. Aquí estamos en un capítulo más de A través de la ventana de recursos humanos. Este es el episodio número 35 ya. Gracias a todos ustedes que nos siguen, que nos ven y que a través de esta ventana pues podemos aumentar el conocimiento contando con invitados de primer nivel. El día de hoy, Omar Navarro de Praxis, Consultores Praxis, va a introducir a nuestra invitada de hoy. Muy bien, buenas noches, buenos días o buenas tardes, no sabemos qué es. Hoy tenemos una persona bastante preparada, contador público y licenciada en Administración de Empresas, Claudia Berenice Acedo Ruiz. Como ella se define, es una ciudadana del mundo, integradora, convencida del rol de la empresa como líder de la transformación social, impulsora de la sostenibilidad y mejores prácticas corporativas. Más de 20 años de experiencia a nivel gerencial, más de 10 años de experiencia en la planeación estratégica, innovación social, administración de proyectos y gestión de grupos de interés. Ella es contador pública por la Universidad Quino, en Hermosillo. Asimismo, tiene una carrera en administración de empresas por la misma Universidad Quino con una especialidad en mercadotecnia. Tiene doble titulación en la Universidad de Barcelona con un máster en dirección de comunicación corporativa. Estudió el Programa Internacional de Recursos Humanos de LATAM Business School en 2017. Harvard School of Public Health. Estudió un programa para el fortalecimiento del ecosistema de innovación en Hermosillo. En Stanford Graduate School of Business estudió un programa ejecutivo en Social Entrepreneurship. En Arizona State, Universidad de Arizona State, un Global Business Leadership and Management, y en la Universidad Panamericana una maestría en dirección estratégica de las organizaciones, que la estás estudiando actualmente. Así es. Dentro de las empresas que ha trabajado en Cafeño, ha trabajado en Light On Peripherals, ensambles productivos, ha participado, y aquí está muy interesante, desde el 2014 en un grupo de consultores acreditados por el CEMEFI, y aparte es integrante del Comité de Ética. Es miembro de la Comisión Anticorrupción de Coparmex, columnista en revista Correo y en la revista Excelencia Empresarial, en todo lo que tiene que ver en responsabilidad social y sostenibilidad. Miembro del Comité de Responsabilidad Social de la SEC en Sonora. Miembro de la Comisión de Responsabilidad Social de Canacintra en Hermosillo. Presidente de la Comisión de Desarrollo Humano y Sostenibilidad de Coparmex en Sonora. Presidente de la Comisión de Responsabilidad Social del Instituto Mexicano de Mejores Prácticas Corporativas. Es un consultor en responsabilidad social por el CEMEFI, líder en cambio climático, The Climate Reality Leadership Corps en México. Tiene una acreditación en gobierno, una certificación en gobierno corporativo por el IMMPC, acreditación ESG por la IACE, Sí. ética y cumplimiento corporativo internacional por el TEC de Monterrey. Interesante que fuiste reconocida dentro de los 40 líderes de la responsabilidad social en México por el CEMEFI, reconocida como en el liderazgo profesional por la Comisión de Mujeres de Canacintra. Desde el 2020, los directivos más importantes del noroeste, publicado es una revista bien informada, Sí, bien ¿no? informado. Reconocimiento de la responsabilidad social otorgado por Canaco en Hermosillo. Reconocimiento otorgado por Comparmex por la iniciativa Cumbre de Filantropía, que ya tienen varios años haciéndolo, 2, 3 años. Y un reconocimiento por la revista Empresas Verdes como mujeres líderes en sostenibilidad. Así es. Solamente eso. Y lo resumí porque si no íbamos a hablar de eso nomás. Bueno, la verdad es que me gusta mucho mantenerme actualizada, ¿no? El mundo cambia todos los días. Entonces es parte de la responsabilidad social, pues como profesionista, estar vigente, mantenerte vigente en el conocimiento que puedes Claro. aportar. Muy bien. Hace más de 20 años que te conozco y siempre has estado metida en estos temas. Sí, Ahora que vamos a hablar un poquito de la sostenibilidad y si queremos enfocarnos en recursos humanos, tenemos que saber qué es la sostenibilidad. Ahorita antes de empezar hablábamos de desde cuándo existe este término, qué hacemos los de RH para primero conocer. bueno, pues sostenibilidad es tan sencillo como preservar las condiciones
para mantener el negocio. Cuando decimos preservar las condiciones, creo que el empresario tiene todo el conocimiento para identificar cuáles son las estratégicas. Lo primero, pues, es el talento, ¿no? La empresa no existe, lo que hace la empresa, lo que define la empresa son las personas que participan en la empresa. Entonces, mi primer grupo de interés, pues, son mis colaboradores y es mi tema prioritario de responsabilidad social. Otro grupo de interés muy importante son los proveedores, porque sin cadena de valor, pues no puedo generar esos productos, esos satisfactores. Luego, la comunidad donde estoy inmersa en la operación. Si soy una empresa de transformación, mi tema de medio ambiente, con la posibilidad de obtener esos recursos naturales, pues que lo vemos a través de materias primas, pues ese es un tema estratégico de abasto. Y vamos analizando la operación de la empresa y van surgiendo esos grupos de interés, qué interacción tienen con la empresa, cuáles son las expectativas y las interacciones relevantes, y es como se van definiendo las agendas de sostenibilidad. Muchas empresas y muchas personas lo ven de repente como un tema muy lejano, porque en esa comunicación, digamos, generalizada, se entiende a veces que son trajes de copiar y pegar, y cuando eso pasa, el empresario lo siente pues justo como una camisa de fuerza, ¿no? Que esos temas no identifican la necesidad de la empresa, y es cuando vemos empresas que tienen premios, pero que no reflejan, que no se permea ese valor social y ambiental que genera. Sí, porque se supone que la responsabilidad social de una empresa, pues, es social ante la comunidad, es social internamente, es social desde el punto de vista de los individuos que participan ahí, y pues va más allá de las cuatro paredes de la empresa, ¿no? Sí, eso es 360, es un ejercicio 360 como tal. Ok, sí, son 360 y hay aspectos de la responsabilidad social que muchas veces la gente que está dentro ni siquiera los entiende o los ve, ¿no? Sí, una debilidad de los temas de sostenibilidad. Bueno, quiero decir primero que responsabilidad social no es un tema nuevo. Es un tema que tiene al menos, pues ya cerca de 300 años que hay registros bibliográficos, ¿no? De lo que es responsabilidad social. Nos podemos remitirnos a la época de la Ilustración, cuando se empieza a hablar de los derechos de libertad e igualdad, pues son precursores de los derechos humanos, o más bien son parte de los derechos humanos. Y ese es un tema fundamental en cualquier estrategia de responsabilidad social, asegurar que las empresas respetan los derechos humanos y laborales de las personas. Entonces, ¿qué ha pasado en estos 350 años desde aquella publicación? Pues básicamente, al principio, las empresas hacían negocio en pequeña escala, tenían recursos muy limitados y era un consumo local, que es la moda que queremos ahora retomar. Y en ese consumo local, el impacto ambiental que se generaba era pequeño, pero pequeño en comparación de hoy, porque en aquella época de la revolución industrial ya hay libros como Hombre y Naturaleza que hablan o que hacen referencia a que en aquella época había calentamiento, había deshielo, se veía la importancia de talar y reforestar. Entonces esos mismos conceptos son los que hoy están de moda. Pero en ir avanzando las sociedades, empresas y personas con buenas prácticas y con prácticas cuestionables o perfectibles, pues fueron evolucionando la sociedad y llegó un momento que pasa lo que ya sabemos, ¿no? Todos piensan que alguien está haciendo algo por el tema y que su contribución no es significativa, entonces nadie se preocupa. Y pasó el tiempo y las malas prácticas se fueron permeando. Dejamos de ver pues la contribución o la afectación que genera la operación de la empresa, la dejamos de ver, veíamos el corto plazo.
Y los problemas de cambio climático y de injusticia social que vemos hoy se agravaron. Entonces, básicamente, para no estar mucho en este momento histórico, en el año 2000, las Naciones Unidas hacen un llamado a que las empresas empiecen a participar de manera más contundente por objetivos clave para asegurar la justicia social, los derechos humanos y contribuir a un medio ambiente más sano. Fueron los objetivos del milenio. Y era una meta, al 2015 vamos a lograr estos 8 objetivos. Pero ¿qué creen que pasó? Se olvidó. Pues más bien fue tan amplio, fue tan amplio y tan poco tangible que las empresas sí tomaron conciencia de que era un problema que les tocaba ser parte de la solución. Se socializó mucho, las personas empezaron a identificar pues este tema olvidado en los 300 años anteriores, pero no se cumplieron. Había objetivos, declaraciones y no se pudo aterrizar. Lo que sí se aterrizó fue una serie de lineamientos, marcos de referencia que han permitido, pues en este momento, por una parte, tener muchas herramientas para gestionar la responsabilidad social, pero también contribuyen a generar confusión, porque hablamos de responsabilidad social, sostenibilidad, el ESG o los temas ambientales, sociales y de gobernanza, hablamos de la taxonomía. Entonces, entre tanto concepto, el empresario, pues en lugar de tener más claridad, siente un poco la confusión y lo más crítico, ¿no? La desconexión con su operación, que yo creo que es el reto que estamos enfrentando los que trabajamos en responsabilidad social. Mencionaste varios temas y algo de lo que hemos platicado, que la sostenibilidad es muy diferente a la responsabilidad social. En la actualidad, digamos, un empresario quiere ser socialmente responsable. De las cosas que tiene que hacer, ¿qué tanto le ayudan a vender más? Porque antes se decía, si te certificas en tal norma, tu cadena de proveedores y todo, pues eso te hace más atractivo para el cliente final, ¿no? La responsabilidad social también. Sí, pero es difícil hacer la conexión. Hay muchos estudios de mercado que hablan de datos sorprendentes, ¿no? Se puede decir que 67% de los consumidores están dispuestos a pagar más porque la empresa que tiene la misma calidad de bien es socialmente responsable. Se dice que el 75% de los consumidores prefieren entre dos productos iguales, pues uno que sea de una empresa socialmente responsable. Y se habla de que la responsabilidad social, pues para las áreas de recursos humanos es un imán como marca empleador. Pero digamos que estos estudios, pues cómo los volvemos una ruta para que la empresa pueda ver esos beneficios, ¿no? No hay una receta, digamos, general. Cuando uno se enferma, pues va con el doctor, dice los síntomas que tiene y te receta. Y a lo mejor uno decía, si tengo el mismo resfriado que tiene mi compañero de trabajo, ¿por qué me recetó diferente? La respuesta pues es que cada organismo y estado de salud, de la condición física, etcétera, son diferentes. Igual pasa en las empresas, no podemos tomar una estrategia de responsabilidad social y hacer un copio y pego. Decir que responsabilidad social es una receta de hago donativos y hago voluntariado y me dan el distintivo y ya porque hice estas 3 acciones pues tengo el distintivo y voy a vender más, pues no funciona tan fácil, ¿no? Okay. No, ni es todo inclusivo, ¿no? Porque hay un montón de cosas dentro de la responsabilidad social. No, y por eso es importante pues hacer un estudio que de manera muy técnica es el estudio de materialidad y enfocarse sobre esos temas prioritarios. Si nos pusiéramos a enlistar los temas de responsabilidad social, hay muchísimos y cada vez surgen nuevos temas.
pero las empresas, pues digamos que su tema prioritario es lo que impacta a sus grupos de interés. Entonces, básicamente, ¿quiénes son los grupos de interés de la empresa? Pues accionistas, empleados. el accionista, exacto, el empleado, el sindicato. Dentro de colaborador, muy importante hacer separación, porque son diferentes perfiles sociodemográficos, personas que tengo en planta de producción, a los que tengo viviendo en el extranjero o los que tengo en el área comercial. Entonces el perfil sociodemográfico es importante porque son necesidades y expectativas que tienen las personas. Entonces el primer paso es quiénes son los grupos de interés y qué tanto me interesa ese grupo de interés, qué tan relevante es para mí. Porque una empresa que es intensiva en tecnología puede no necesitar tanto apalancarse de una ventaja competitiva en temas de talento, que es al revés de una empresa intensiva en mano de obra. Entonces identifico quiénes son mis grupos de interés, hago el ejercicio de reflexión de cuánto me significa cada uno de ellos en mi estrategia de negocios, y en la parte externa, algo que pasa muy frecuentemente, pues digamos que todos los formatos tienen una guía, y en esa guía digamos que tienes comunidad, gobierno, la parte de redes sociales, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, y empiezas a enlistar a todos los actores que rodean a la empresa. El ejercicio debe ser una reflexión honesta de qué tanto te significa, porque de acuerdo a esa valoración que se hace del grupo de interés, pues es la estrategia que se construye. Entonces, si priorizas un grupo de interés, todos igual, porque es comunidad externa, pues naturalmente que no pasa así. Se vale y es muy legítimo, voy a priorizar redes sociales, porque el impacto reputacional que puede tener una mala nota en redes sociales, pues sí me significa un impacto relevante. O voy a priorizar organizaciones de sociedad civil, porque el producto que tengo relacionado quizás con temas de salud y estas alianzas que puedo hacer con organizaciones de sociedad civil me da una credibilidad mayor que cualquier estrategia que pueda tener en medios tradicionales o digitales. Entonces, mi segundo paso es priorizar los grupos de interés, hacer el ejercicio realmente a profundidad y con honestidad, y de ese match de los temas que para esos grupos son importantes, las expectativas que tienen en relación a la empresa y los temas que para la empresa son importantes, surge ese eje que decimos que es la materialidad, que funciona igual que el tema de materialidad cuando hablamos de riesgos, el mapa de calor. No sé si lo han escuchado. Sí. Bueno, el mapa de calor, quienes no lo tienen identificado, pues es medir los riesgos que tiene una empresa en materia legal, financiera, reputacional, y los vas priorizando de acuerdo a la probabilidad de ocurrencia, la afectación que te pueden dar, qué tan vulnerable estás en ese tema, porque tengas o no puntos de control. Y la materialidad, pues es un ejercicio similar, pero está cruzado con las expectativas de los grupos de interés. Entonces, básicamente, hay muchos temas en responsabilidad social y este ejercicio ayuda primero a identificar cuáles son los que el grupo de interés valora en relación a la empresa y a darle claridad a los grupos de interés y a la gente que gestiona la estrategia de sostenibilidad sobre cuál es la postura de la empresa ante esos retos, esas expectativas. Y ya con eso, pues básicamente es el mismo ejercicio que un mapa de calor. Ya los tienes priorizados, identificas la política, qué es la postura de la empresa en esas situaciones, hasta dónde quieres llegar, y defines pues cuáles son los programas, las acciones, las iniciativas que vas a apoyar. Eso me suena como una generalidad, ¿no? Un paraguas. Exacto.
un paraguas y que básicamente lo que quieres, o entiendo yo que quieres decir es, bueno, primero tenemos que ver cuál es nuestra situación actual como empresa dentro de una sociedad, ¿no? Pero no solamente desde el punto de vista interno, ¿no? O sea, realmente la responsabilidad social es ser como empresa, un ente buen ciudadano, digamos, en la comunidad en la que estás. Y hay muchas cosas que tienen que ir de adentro hacia afuera, ¿no? O sea, ¿qué le vas a otorgar o cómo te vas a comportar, por decirlo de una manera, como empresa en la sociedad? ¿En qué vas a contribuir, ¿no? Y obviamente pues tienes que involucrar a todos los miembros, todos los interesados, los stakeholders, ¿no? Sindicatos, empleados de todo nivel y en todas partes, para que tenga la empresa un prestigio, ¿no? Una imagen, no solamente por la imagen, sino por ser realmente responsable. ¿Y qué haces? O sea, ¿cuáles son las acciones? Porque hay muchas acciones que se hacen, creo yo, en las empresas desligadas, porque están más o menos de moda. Por ejemplo, diversidad, inclusión, que es una parte de responsabilidad social, pero no sé si la conectan las empresas actualmente. Bueno, me voy a ir un paso hacia atrás. Okay. El prestigio es la consecuencia Sí, es un impacto, ¿no? de que atendemos esas expectativas de manera positiva. Pero antes del prestigio, que yo creo que es el valor medible para la empresa, está que identificas, o sea, esa gestión que tienes de grupos de interés, esa cercanía con ese grupo de interés, te ayuda a identificar oportunidades, que son pues oportunidades de mercado o de satisfactores con tu personal, que si los escuchas y los atiendes, te dan una ventaja competitiva. En mi experiencia pues es lo que hemos visto, ¿no? Que realmente la cercanía con el grupo de interés te ayuda a vislumbrar oportunidades que no solo te controlan un riesgo de los procesos, sino que te ayudan a que estén más interesados, ¿no? No, y a generar oportunidades para la innovación. Te voy a poner un par de ejemplos. Responsabilidad social en México surgió en el año 2000. Ya hace un momento platicábamos, ¿no?, que en el tema de los derechos humanos desde hace 300 años o más existe. Entonces las empresas que en el año 2000 empezaron a atender su tema de derechos humanos, hablando de equidad, hablando de la parte de los derechos laborales, que pues incluyen la salud emocional. Esas empresas, cuando llegó la NOM 035 como un tema regulatorio por ahí en el 2018, esas empresas... Desde el 12 se hablaba de la reforma laboral, pero sin profundizar. Sin que fuera legal, ¿no? Pero las empresas ya estaban preparadas, o sea, ya tenían su sistema de ética, su tema de capacitación en valores, su canal de denuncias, ya estaban preparadas. Entonces, estuvieron en una mejor posición tanto para atraer talento como para atender temas regulatorios. O el tema del plástico. El tema del plástico es algo bien curioso, ¿no? Porque cuando uno era niño, compraba en vidrio retornable. Y desde la leche. Sí, desde la leche, exactamente. Ya al paso del tiempo, pues todo se volvió plástico. Y hoy en día, pues estamos incentivando lo que es el refil otra vez, no queremos recuperar aquellas prácticas. Me llama la atención que Coca-Cola ahora está anunciando volver a las botellitas de vidrio reciclables. Retornables. Sí, o retornables, ¿no? Entonces, cuando en su momento fueron los que empujaron la tecnología del plástico, ¿no?, de la botella de PET. Entonces, ¿qué pasa con esto? Tienes un tema ambiental que en su momento una innovación tecnológica puso accesible un satisfactor para grupos menos favorecidos. O sea, fue el valor de hacer el cambio de envase de vidrio a envase de PET o a Tetra Pak. Pues pudo llegar, digamos, a más personas a un costo más accesible. Pero no haber desarrollado la tecnología para hacer una disposición adecuada de esos residuos generó el problema que tenemos hoy día, ¿no?, de todo el incremento en residuos y toda la contaminación, emisiones, etc. Pero las empresas que en su momento identificaron ese riesgo,
pues identificaron y desarrollaron modelos de negocio. Tenemos los que generaron el popote de aguacate, todos los vasos que son compostables. Uno va al súper y compara el vaso tradicional desechable y los vasos de las tecnologías que son amigables con el medio ambiente, y notoriamente pues tienen un costo mayor, porque el día de hoy hay mucha presión regulatoria para que todo sea amigable con el ambiente. Entonces hubo una oportunidad de negocio que se abrió para esas empresas que tuvieron la asertividad de identificar este reto y desarrollar soluciones. Ujú. Y Sí. como lo haces muy bien, pues llegan los premios y eso te da parte del prestigio. Sí, que realmente yo sigo viendo como que falta orientación a ver todos aquellos elementos que constituyen ser responsablemente social, ¿no? Como empresa. Y educar a los empleados para que eso no solamente lo ejercites o lo apliques dentro de la organización, sino que lo lleves a la comunidad. O sea, yo veo que las empresas, por ejemplo, no llegan a la comunidad. A lo mejor las empresas grandes sí tienen a lo mejor hasta su planeación estratégica muy definida, pero hay cosas tan pequeñas que se pueden hacer y que impactan a eso de la responsabilidad social, como el código de ética, como la diversidad, la inclusión, como el cuidado del agua, por ejemplo, una cosa tan crítica en estos momentos y que todavía vemos en la comunidad que no sucede. O por el otro lado, empresas que adoptan un camellón, que adoptan un parque. O sea, todo eso es responsabilidad social, ¿no? Y donde, o sea, cómo las personas, los directivos o recursos humanos en este caso, cómo pueden actuar, pues hacer una planeación estratégica que incluya todos esos detalles más ampliamente, ¿no? Y no que lo haga a lo mejor una oficina. Bueno, fíjate que, bueno, son dos temas. La construcción de la estrategia tiene que responder a las necesidades de la empresa. Yo creo que ha hecho mucho daño en la comprensión de la responsabilidad social hablar de trajes a la medida, porque luego caemos en el greenwashing, en el comunico más del valor social que creo. Ponías el ejemplo de adoptar el camellón o que salga el voluntariado a generar acciones por la comunidad, y ese tema no necesariamente, o sea, es un tema importante, es un tema relevante, qué bueno las empresas que lo atienden, pero no necesariamente es un tema bandera en una estrategia de responsabilidad social, porque justo acabas de hablar de un tema crítico en México, que es el agua. ¿Dónde da más valor una empresa el día de hoy? ¿Promoviendo reforestación o haciendo cultura del cuidado de agua con su personal? Pues yo creo que se complementan, ¿no? O sea, es que no puedo, Bueno, yo creo que no podemos decir esto es más importante que el otro, sino son complementos. Bueno, tienes razón, no podemos decir esto es más importante que lo otro porque depende de los grupos de interés. O lo que te dicen es que reforestar significa lluvia. Cuando el árbol sobrevive. Exacto. Entonces, uno de los temas, hablando de reforestación, hay empresas que tienen programas de reforestación de especies nativas, y el esfuerzo que hacen de promover que se tengan semillas de especies nativas, que se generen árboles porque no hay viveros de especies nativas. Entonces generar árboles de mezquite, palo verde, etcétera, y donarlos o hacer jornadas de reforestación es muy valioso, porque ese árbol tiene más posibilidad de sobrevivir que uno que es adaptado, o que ni siquiera es adaptado, ¿no? Pero que lo compramos porque nos gusta. Entonces, los esfuerzos encaminados a una estrategia bien pensada de sostenibilidad sí crean valor. Cuando hacemos la campaña de reforestación, porque pues hoy es Día de la Tierra, ¿no? Entonces, 22 de abril, Día de la Tierra, vamos a ir a adoptar el camellón de enfrente. Sembramos 50 árboles. Sin sentido. Y a los 15 días ya se secaron, claro, porque no hubo el seguimiento, el cuidado y el riego, porque no hace sentido la actividad con la empresa y con los colaboradores de la empresa. Pues ese es un desperdicio de recursos. Claro.
Y esos tropezones, esos desperdicios de recursos, es donde el empresario dice, híjole, o sea, ¿por qué voy a volver a reforestar si se secó el camellón de nuevo? Sí, pero lo que pasa es que lo hicieron sin una estrategia o un análisis a fondo de qué es lo que realmente se requiere para eso, ¿no? Entonces, todas las empresas tienen una responsabilidad fundamental, que es formar colaboradores que sean buenos ciudadanos, que tengan ese compromiso social. Porque ese compromiso del colaborador es la responsabilidad social que muestra la empresa, no es lo que refleja la empresa al exterior, es la forma de ser. Y debe haber una reciprocidad. Como empresa, mi responsabilidad más importante es mi colaborador, porque a través de esa formación, no solo capacitación técnica, sino esa formación social, humana, es que es lo más importante. Exacto, es lo más importante y es lo que posibilita a las personas para esa movilidad social, ¿no? Es donde vemos ese ganar, gana el colaborador, gana la empresa, y es una persona pues preparada, satisfecha, comprometida y motivada, que es un promotor de la empresa y de las... En la sociedad, o sea, aplica los valores no solamente de las cuatro paredes, sino realmente te lo llevas a la comunidad, ¿no? Exactamente, y está súper convencido de lo que hace la empresa porque está viviendo el beneficio de estar en una empresa socialmente responsable. Y eso son actividades boomerang, ¿no? Que realmente lo lanzas hacia la comunidad, pero repercute en la actividad de la empresa y el ser, pues ahora sí que el mejor colaborador para que te dé más beneficio para la empresa. O sea, no solamente es negocio, pues, o sea, tiene ese aspecto social, para mí se me hace muy importante porque es algo muy integral, pues, no solamente es el aspecto de lana, ¿no? Sino pues, realmente me estoy convirtiendo en una empresa, cuando decía yo prestigio, es a imagen de lo que sucede adentro, se ve en el exterior, ¿no? También. Así es. Al final de cuentas, se podrá ver feo, pero sí es negocio, ¿no? O sea, al final de cuentas estás trabajando por una empresa y quieres cumplir los objetivos a través de la responsabilidad social, ¿no? El hacer el bien como parte del negocio. Si te estoy entendiendo bien, al final esto es, pues, ¿no? ¿Qué es la esencia? No, lo que pasa es que es lo que decías, ¿no? Que las empresas que son socialmente responsables y que actúan en una manera integral hacia la sociedad, Sí, sí, te va a es el repercutir boomerang. en O más sea, negocio. las personas, acuérdate lo que yo me acuerdo de un ejemplo de empresas en Estados Unidos ante la discriminación, ¿no? De los mexicanos. No voy a decir el nombre de la empresa, pero es una empresa muy conocida que hay en Hermosillo. Ante eso, ¿qué es lo que pasó? ¿Cómo se llama? Las personas dejaron de comprarle a esa empresa por la discriminación que generaba. Entonces, obviamente tiene una repercusión en el negocio. Las empresas que tienen responsabilidad social de verdad, le impacta en su compra el 70%, porque yo prefiero comprarle a esta empresa que es socialmente responsable porque sé que hace esto y esto para la comunidad. Le compro a ella en lugar de comprarle a aquella que son explotadores, que no tienen esto o el otro, ¿no? Aunque sea pura fama. Aunque sean muy buenas empresas, pero resulta buenas empresas para ellos, pero que no generan esa imagen de estar bien metida en la sociedad para bien, ¿no? Correcto. Sí, sí, o sea, queramos o no, al final es negocio. Si lo estás haciendo con un propósito, obviamente el propósito no nomás es ser una buena empresa y hacer productos o tus productos manufacturarlos con materia prima reciclable, buena, amigable con el medio ambiente, sino que al final de cuentas, si tú lo ves con un propósito, lo que haces va a tener un impacto en el negocio, ¿no? O sea, vamos a hacer el bien porque sé que me va a ir bien. Sí, pero no lo haces por eso, pues no es tu principal, creo yo, no es el principal pero motivo. Si lo haces con esa intención, al final iba eso. Y si sí lo haces con esa intención, pues estaría mal o estaría bien. No, es un nivel de conciencia mayor. Yo creo que es eso, es un nivel de conciencia mayor, porque es como lo que decía de sembrar el camellón con árboles que no funcionan. Entonces, qué bonito, salió la foto, salió toda la
proyección, pero resulta Que a los 6 meses que no sirve de nada. te lo va a recriminar la misma Y sociedad. entonces los empleados, tú lo todos. hiciste por la foto, no lo hiciste por realmente ser responsablemente social. Pero si sí lo haces y le das mantenimiento y el camellón es el mejor Pero camellón es de una la consecuencia ciudad, lo que decía ella. Exacto. Y volviendo al tema, vamos a suponer que pero sabemos árboles, que es una consecuencia. siembro árboles que no son nativos y que ocupan cuidado. Ujú. Entonces, como empresa, me estoy generando un gasto de mantenimiento de un compromiso que no es parte de la función de la empresa. Ujú. Entonces, cuando eso pasa, pues se da el quiebre, ¿no? En lugar de fortalecer la responsabilidad social con acciones que generan valor económico, social y ambiental, debilitamos la cultura de responsabilidad social, porque los grupos de interés ven una acción desconectada. No tiene que ver con el negocio y tampoco está creando un valor social ni un valor ambiental. Está haciendo un despilfarro de recursos que podían haberse usado como un habilitador de un tema que fuera más importante para ellos. Ujú. No, inclusive hay muchas empresas que hacen cosas muy buenas de ese tipo cuando tienen carencias internas en sus procesos críticos de responsabilidad social. Que dices tú, qué incongruencia, ¿no? Ujú. Es incongruencia. ¿No? Por ejemplo, ¿no? Estamos hablando de cuestiones que el código de ética es parte de la responsabilidad social, ¿ok? Y hay empresas que no lo tienen. Entonces dices, pero sí adoptan un camellón. Así. Entonces dices tú, pues y luego, es incongruente. Sí, sí, totalmente. Eso es lo que Sí, trato de decir. Es un tema de falta la priorización pues al grupo más importante, que es el colaborador. Ujú. Y cuando hablabas de esas empresas que primero buscan crear valor social, fíjate que el fundador de Alibaba, se me fue el nombre, no me voy a acordar, el fundador de Alibaba, Sí, sí, quién es, pero no sí, recuerdo. se apellida Ma, me voy a acordar, pero él dijo en una entrevista que el siglo pasado nos enseñaban que el negocio tenía que atender un deseo o necesidad del cliente, pero que la nueva forma de hacer negocios en este siglo es a partir de solucionar una problemática social o ambiental, porque Alibaba, no sé si sepan, él lo creó viendo que la capacidad de producción que tenía pues era abrumadora, no tenían mercado para tanta producción de China. Entonces identificó una problemática social, pues que estaban saturados de producto, y buscó darles un canal de comercialización. Y fue donde se creó este modelo de negocio que para China pues creó un boom, ¿no? Porque les abrió muchas oportunidades de comercialización. Y en ese ir identificando oportunidades sociales o ambientales, surge en las empresas, las B Corp de Benefit Corporation. Son empresas que tienen como misión crear ese valor social o ambiental, y con ese valor pues tener la utilidad, ¿no? La generación de valor económico, como Patagonia. Patagonia, no sé si sepan, ahora que se retiró el fundador, pues la parte de las utilidades queda en un fideicomiso para apoyar diferentes fundaciones. O Mantequilla La Gloria. De Mantequilla La Gloria, toda su utilidad es programa de becas estudiantiles. Entonces esas empresas que surgen para hacer una labor social o ambiental son las empresas que hoy día se conocen como B Corp, y es un nivel de conciencia muy grande del empresario. Bueno, me presentabas como contador público, y algo que pasa en sostenibilidad comparado con contabilidad: si una empresa abre operaciones hoy, el empresario automáticamente piensa en un software de contabilidad, no está pensando en voy a llevar hojas tabulares de 20 columnas y luego comprar el Excel y luego comprar la computadora y luego comprar el software. Pone la empresa hoy y ya hay computadora y software para la contabilidad.
En responsabilidad social se sigue teniendo ese dilema. Son pocos los empresarios que entienden que gestionar desde un inicio las expectativas de los grupos de interés es lo que les va a dar la ventaja competitiva, y que esa ventaja competitiva y ese ganar mis grupos de interés y mi entorno, preservar mi entorno, pues es lo que me ayuda a mantener la posibilidad de que la empresa siga creciendo y generando valor. Son muy pocos, porque en el día a día el empresario paga la nómina, paga los impuestos, el proveedor, la venta, y cuando estabiliza la operación empieza de alguna manera con pequeñas acciones de filantropía, que la filantropía pues es algo inherente del bien ser, ¿no? De las personas que fueron educadas con valores y esa generosidad y buscan ayudar. Y haciendo filantropía llega un momento donde empieza a pensar todo lo que sumo de donativos, si lo encauzo en un tema de empresa, pues me va a dar ese multiplicar el valor que puedo generar. Y empiezan a surgir programas de responsabilidad social que atienden impactos negativos de la empresa. Cuando decimos impactos negativos de la empresa, pongo un ejemplo enfocado a capital humano. Digamos las maquiladoras. Las maquiladoras son empresas muy competitivas, con jornadas de trabajo que cumplen la expectativa que marca la ley, pero la gente está trabajando. Entonces las personas están trabajando las 48 horas, pero tienen estrés. O estás sentado todo el día y empiezas con problemas de obesidad porque estás sentado todo el día. Entonces un tema de responsabilidad social es eso que invierto en filantropía, lo invierto en generar satisfactores para mi personal. Entonces pongo la cancha para que hagan deporte pues ahí en la empresa, patrocino equipos deportivos de mis colaboradores, hago convenios con gimnasios y empiezo a crear oportunidades para que el personal se active. Entonces ese es un tema de responsabilidad social que atiende impactos negativos que genera la empresa. Y luego el empresario se da cuenta que eso que hizo de mitigar o neutralizar los impactos funcionó, porque generó más compromiso del colaborador, más productividad, personas con mejor condición física que se enferman menos, que más contentos menos. Internamente. Exactamente. Entonces empieza a pensar de manera proactiva. Y hablar de manera proactiva es qué pasa si, aparte de patrocinar al equipo interno, patrocino equipos deportivos de las escuelas alrededor, y empieza a crear condiciones para preservar su posibilidad de tener colaboradores sanos, con hábitos de deporte, alimentación y demás. No, evitar el consumo de drogas, que ayude al deporte, etc. Exacto. Entonces, un tema de sostenibilidad viene siendo ese segundo esfuerzo, que ya le estás buscando a futuro, pues el atraer talento, pues con esos nuevos atributos que estás identificando. Y luego vemos los temas ESG que están de moda. ¿Qué pasa con el tema ASG? Hablar de responsabilidad social es hablar de una gran cantidad de temas, donde cada empresa tiene que hacer el ejercicio de identificar cuáles son sus temas prioritarios o temas materiales. Pero si hablamos de los temas ASG, como no cumplimos las metas en 2015, las instituciones, gobierno y sector financiero dijo, nos vamos a enfocar en 6 temas que son súper críticos, porque atienden temas que están impactando el cambio climático: residuos, agua, emisiones, economía circular, contaminación. Todo lo que hagamos en esos temas nos ayuda a reducir el riesgo de que se incremente la temperatura y controlamos el cambio climático. En otras palabras, evitamos riesgos como lo que pasó en Acapulco con Otis, ¿no? que costó varios millones. Y en esos 6 temas, el gobierno de México
y de otros países donde ya es obligatorio, pero en México está todavía como una buena práctica, pero Hacienda sacó la taxonomía de sostenibilidad. Y para cada sector económico, hablando de agricultura, industria, transporte, o sea, cada sector de la actividad económica, ya vienen los temas materiales relacionados con esos 6 tópicos. Ya viene cuánto es un manejo adecuado de residuos en cada uno de los sectores, cuánto es tener control de emisiones en cada sector, tener uso eficiente de agua. Entonces, con esas métricas, la empresa se puede empezar a comparar para priorizar sus acciones en esos temas, porque en este momento en México no son obligatorios, pero la Unión Europea ya es exigible. Estados Unidos está dividido, hay estados como California que ya te lo piden, Texas no te lo pide, Arizona está indeciso, pero la tendencia es que el mundo cada vez más estresado con todo lo que es contaminación, emisiones, etcétera, los países están haciendo lo regulatorio. Entonces, adoptar hoy temas tan sencillos como los de la taxonomía, que ya viene límites que te dan el rango de certeza que lo estás haciendo bien, pues es el tema prioritario. Simplemente la banca, que es el principal promotor de la taxonomía, está dando mejor tasa de interés a las empresas que están cumpliendo con estos temas de taxonomía, que son los temas ASG. Pues todo tiene repercusión en todo, ¿no? Exactamente. Y como te dije al principio, o hablamos al principio, se va el tiempo muy rápido. Sí, no hablamos de capital humano. No hablamos, bueno, No, yo creo no que hay muchos alcanzamos. temas de capital humano que tocaste y que son muy importantes. Aquí lo importante es que haya la conciencia de la gente de capital humano de que no es solamente su responsabilidad, sino de toda digamos, la comunidad de una empresa, pero bueno, entonces, ¿qué conclusión nos dirías para la gente de recursos humanos hablando de este tema de responsabilidad social? Bueno, fíjate que recursos humanos es el aliado estratégico en el tema de capital ¿O humano. debería ser? Es porque es el área que tiene pues todo lo que son las experiencias del colaborador. Es el área que selecciona talento y que tiene la oportunidad de integrar personas que son afines a los valores de la empresa. Es el área que desarrolla talento y en cada oportunidad de desarrollo pues tienes oportunidad de entender las expectativas de la gente y también de vender o ser el promotor principal de cómo los temas de sostenibilidad le dan a las personas esa posibilidad de realizar su expectativa. Y es el área que a través de la comunicación interna, ese día a día del colaborador, pues mantiene y fortalece una cultura que incluye la sostenibilidad. Sostenibilidad es la cultura de la empresa y la cultura de la empresa pues viene siendo reflejo de las personas que viven, que son las que hacen que se manifieste la cultura. Mucha tarea, ¿no? Mucha tarea para la gente de recursos humanos que nos ve y los directores generales y realmente las cortes celestiales, le llamo yo, ¿no? Todo el grupo de directores que deberían estar pensando en esa planeación estratégica de responsabilidad social. Muy interesante, un tema bastante complejo, ¿no? Y completo a la vez, o sea, tiene un montón de aristas que a lo mejor nos da para por otra sesión. ¿Qué dirías tú, Omar? ¿Con qué te quedas? ¿Cuál es tu conclusión? Muy interesante, definitivamente yo creo que sí tiene que haber una parte 2. Definitivamente yo sí me quedo con que recursos humanos debe ser uno de los más interesados, no necesariamente el único como bien dices, pero sí de los más interesados en la empresa en liderar este tipo de programas de responsabilidad social, pues, sobre todo por el impacto, como veíamos ahorita, que tiene en la estrategia del negocio, por el lado de recursos humanos. Creo que aún cuando sea para la foto nomás, puedes crear ese cambio y enganchar a la organización a que sea sostenible, que eso es lo interesante, pues, ¿no? Como los arbolitos. Entonces,
Muchas gracias, Claudia, la verdad, un honor, un placer tenerte por acá y pues ojalá se repita. No, pues muchas gracias por la invitación y felicidades. Qué gusto ser parte de este programa. Muchísimas gracias, al contrario, nosotros nos sentimos muy contentos con que los invitados del nivel que tú tienes estén aquí compartiendo ese conocimiento. Y esa es nuestra intención principal, es transmitir conocimiento, ¿no? Que algo de lo que se platica en cada episodio se quede allí como pues una basurita que molesta o que dice, y yo no estoy haciendo tanto, debería hacer más. Entonces, colegas de recursos humanos, directores de empresas, que sirva esto para poder profundizar en su planeación, en sus objetivos y que realmente se cumpla lo que es responsabilidad social sin pensar en un reconocimiento que colgamos en la pared, sino que realmente sea la aplicación de los valores. Muchísimas gracias. Por favor, Salud. suscríbanse en YouTube, en Spotify, ahí están todos los episodios que llevamos. Este es el número 35, es gratis y pueden verlos todos ahí. Muchísimas gracias. Feliz día.